¿Qué ocurre cuando un hombre se encuentra con una mujer que no cede ante su encanto, que no se encoge ante su seguridad y que no orbita alrededor de su ego? Él no simplemente la conoce, choca con ella. Al principio, ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Algo dentro de él empieza a moverse, un malestar al que no puede poner nombre. No es ira ni deseo. Es algo más antiguo, más profundo. El temblor de una estructura dentro de él que empieza a romperse. La estructura a la que ha llamado yo. Ella se mantiene ahí, no más ruidosa, no más fría, pero inquebrantable. Mantiene su posición sin esfuerzo. Su silencio lo desarma. Sus ojos se lo devuelven a sí mismo como un espejo. Y de pronto ve las grietas que durante años ha cubierto con seguridad, encanto e indiferencia. En su presencia, la máscara ya no funciona. La actuación se derrumba. Y por primera vez, él se siente pequeño. Exacto. Ahí comienza la verdadera historia. La mayoría de los hombres no responden a este reflejo con dignidad. Su primer impulso es la defensa, la necesidad de proteger la ilusión y evitar que el espejo muestre demasiado. El ego no soporta ser cuestionado. Quiere ser admirado, así que se burla de ella, la menosprecia, la llama demasiado, demasiado segura, demasiado fuerte, demasiado intensa. Pero lo que en realidad quiere decir es, ella me hace sentirme a mí mismo. Luchar contra su fuerza es más fácil que admitir su propia inseguridad. Devaluarla significa preservar la frágil arquitectura de su orgullo. Carl Jung dijo una vez, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Eso es exactamente lo que sucede aquí. Un hombre llama a su miedo preferencia, a su inseguridad la llama estándares. Se dice a sí mismo que simplemente no le gustan ese tipo de mujeres, pero en realidad teme lo que ellas encarnan: crecimiento. Ella cuestiona la versión de sí mismo en la que ha invertido tanto, el hombre que dirige, que sabe, que controla. Y sin embargo, el control de pronto se siente como una ilusión. Su certeza se disuelve en preguntas que nunca se atrevió a hacerse. Tal vez se aleje de ella, pero ella permanece, no como persona, sino como presencia, una voz silenciosa que dice, crece, porque ella no vino a romperlo, sino a despertarlo. La tragedia es que la mayoría de los hombres no escuchan, vuelven a mundos más pequeños, a círculos que confirman su ego. Buscan la seguridad de la admiración, la simplicidad de la dominancia, la ilusión de ser fuertes, y sin embargo, en lo más profundo, saben que han huido de algo sagrado, han huido del espejo. Luego están los pocos que ya no pueden volver atrás, aquellos que han sentido esta fractura interna y no pueden olvidarla. En ellos, algo se niega a volver a dormirse. Empiezan a hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué ella me desestabilizó tan profundamente? ¿Qué estaba intentando defender? ¿Qué tengo miedo? ¿De perder? Y al formular estas preguntas, empiezan a darse cuenta de que el poder no pertenece a ningún género. Fluye hacia donde reside la verdad. Y ella tenía verdad, no solo en sus palabras, sino en todo su ser. Su presencia no fue una confrontación, fue una invitación. Él recuerda sus ojos, no desafiantes, sino conocedores. Ella no quería ganar, quería autenticidad, quería lo real, y lo real asusta a lo falso. Jung también dijo, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Eso es exactamente lo que ocurre cuando un hombre se encuentra con una mujer que vive desde su centro. Algo alquímico se enciende. O arde el ego, o arde el hombre. Él puede descartarla o dejar que el fuego lo transforme. La mayoría elige lo primero, porque la transformación exige rendición. Y rendirse se siente como derrota. Pero no es derrota, es revelación.
Cuando un hombre aprende a ponerse frente a una mujer así, no como conquistador, sino como aprendiz, empieza a comprender qué es la verdadera fuerza. No es dominancia ni control, es alineación, el valor de permanecer abierto ante la verdad. Su independencia no es rechazo, es una prueba, no de su valor, sino de su presencia. ¿Puede permanecer centrado cuando no está en control? ¿Puede liderar sin ser superior? ¿Puede sostener un espacio para una fuerza que no le pertenece? Este es el rito de paso invisible por el que todo hombre atraviesa en algún momento. El cambio de necesitar demostrar fuerza a aprender a encarnarla. La verdadera fuerza no es ruidosa, no es armadura. Es el silencio detrás de los ojos que dice, no necesito ganar. Cuando un hombre se encuentra con una mujer que ha hecho su trabajo interior, no se encuentra solo con ella, sino con todo lo que ha evitado en sí mismo. Ella le refleja su potencial, su sombra y sus límites. Y ese espejo no miente. No es fácil, nunca lo fue. Encontrarse con ella es encontrarse con uno mismo. Algunos hombres luchan contra esto, algunos se enamoran, pero solo unos pocos entienden realmente lo que está ocurriendo. Dejan de verla como una amenaza y empiezan a reconocerla como un espejo de lo que ellos mismos podrían llegar a ser, si tan solo fueran lo bastante valientes como para soltar el orgullo. Estos hombres evolucionan. Se dan cuenta de que la verdadera masculinidad no se reduce en presencia del poder femenino. Crece con él. Entonces, comienzan a construir un nuevo tipo de confianza, no basada en la validación, sino en la comprensión, no basada en el control, sino en la conexión. Porque cuando dos personas se encuentran en autenticidad, no es una lucha de poder, es una revelación. El universo les susurra, no son enemigos, son espejos. Jung escribió, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y eso es exactamente este encuentro, un despertar, una llamada a soltar el control y buscar la verdad. Ella no es competencia, ella es su iniciación. Y cómo él responde a su presencia determina no solo el futuro de esa conexión, sino la dirección de su propio crecimiento como hombre. Todo hombre se encuentra con este momento, a veces a través del amor, a veces a través de la pérdida, a veces en el silencio de las 2 de la madrugada, cuando mira al techo y siente en lo más hondo lo que podría llegar a ser si finalmente dejara de huir de sí mismo. Todo se reduce a una sola pregunta. ¿Protegerás tu ego o encontrarás tu despertar? Porque la mujer que destroza tu ego no quiere destruirte. Quiere mostrarte lo que queda cuando la ilusión se derrumba. Y lo que queda, si tienes el valor de mirar, eres tú. La parte cruda, indómita y honesta de ti. El hombre más allá de la máscara, más allá del orgullo, más allá del ruido. Y una vez que lo has conocido, una vez que de verdad te has encontrado contigo mismo, nunca más volverás a conformarte con menos. Después de la colisión, llega el silencio. No el silencio agradable que calma, sino uno que vibra en los huesos, cuestionando todo lo que toca. Un silencio que pesa en el pecho. Mucho después de que la conversación haya terminado, él intenta sacudírselo de encima. Vuelve a su rutina, a sus planes, a las personas que le devuelven su viejo reflejo. Se convence de que todo está bien, de que ella no tuvo ningún papel, pero muy por debajo del ruido, siente que algo ha cambiado. Algo dentro de él ya no encaja. La armadura que antes llevaba con orgullo se vuelve pesada. El encanto que antes funcionaba como magia se siente vacío. Los cumplidos que antes lo alimentaban apenas le tocan ya. La risa que usaba como arma suena hueca. Es como si lo hubieran desconectado de una fuente de la que ni siquiera sabía que se alimentaba. Porque una vez que has visto la verdad, aunque sea por un momento, la actuación se vuelve insoportable. Empieza a recordarla, no como a una amante, sino como a una maestra.
no sus palabras, sino su energía, la forma en que se mantenía de pie, la calma en sus ojos, la certeza en su silencio. Ella no interpretaba ningún papel, no intentaba impresionar, simplemente era, y en esa calma, él reconoció lo inquieto que estaba él mismo. Ahora siente esa diferencia en todas partes, en reuniones, en conversaciones, incluso en el espejo, empieza a ver el precio de su armadura. La protección que antes lo hacía sentir fuerte, ahora lo separa. La máscara que le daba identidad, ahora lo asfixia. Se da cuenta de que gran parte de su supuesta autoconfianza nunca fue real. Era defensa, una actuación hábil para esconder al niño que nunca se sintió suficiente. Por primera vez se pregunta, ¿quién soy cuando no actúo? ¿Quién soy cuando ya no tengo que demostrar nada? ¿Quién soy cuando no quiero ganar? Estas preguntas lo asustan. El silencio siempre fue amenazante, la calma siempre peligrosa. Pero ahora el silencio ya no es un enemigo, es un espejo, y poco a poco empieza a verse a sí mismo, tal como es, no como fingía ser. Cuanto más mira, con más claridad reconoce cuánto de su supuesta fuerza era mera imitación. El mundo le había enseñado que un hombre debe ser irrompible, que sentir es debilidad, que la ternura significa rendición. Pero él empieza a intuir que existe otro tipo de fuerza, una que no grita, no exige, no persigue, una fuerza que simplemente es. La recuerda de nuevo. Cómo no necesitaba competencia para hacerse notar. Su presencia no era ruidosa, pero sí inconfundible. Su seguridad no venía de la arrogancia, sino de la paz. Estaba en armonía. No actuaba desde el ego, sino desde la verdad. Y por primera vez comprende la diferencia entre fuerza y poder. La fuerza empuja, el poder atrae. Empieza a notar pequeñas grietas en sus antiguos patrones. Las bromas que antes salían fácilmente suenan vacías. La validación que buscaba se siente como distracción. Las personas de las que se rodeaba ya no resuenan con su energía. Siente que está cambiando, aunque todavía no lo entienda. Pero el despertar no es elegante. Es brutal, caótico, solitario. Es la demolición de una identidad falsa, sin saber qué viene después. El hombre que fue comienza a morir, y él lo llora, aunque esa versión nunca fue real. Se siente perdido, como un caminante en la niebla sin mapa, sin aplausos, sin luz, solo silencio, confusión y verdad. Empieza a enfrentarse a aquello de lo que siempre huyó. La inseguridad que disfrazó de confianza, el miedo que enmascaró como lógica, el dolor que escondió tras el control. Cada revelación duele, pero cada una lo libera un poco más. Lo más difícil no es lo que ve, es admitir que él mismo construyó su propia prisión. Cada muro de orgullo, cada regla de hombría, cada ilusión de superioridad, él las levantó para proteger una herida que nunca quiso sanar. Carl Jung dijo, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Eso es exactamente lo que él empieza a hacer. Hace consciente su oscuridad. Mira hacia atrás a su infancia, a los momentos en que se sintió invisible, a las lecciones que le enseñaron que el amor debe ganarse, a los mensajes silenciosos que le enseñaron a esconder su ternura para poder sobrevivir. Duele, lo rompe, pero en la ruptura encuentra la verdad. El descenso no es castigo, es purificación. Cada capa de ego que se quema revela algo más suave, algo real. Y en esta desnudez encuentra paz. No la paz de la victoria, sino la de la aceptación. Se mueve diferente, más despacio, con más conciencia. Sus palabras tienen peso, no porque quiera parecer sabio, sino porque por fin las siente de verdad. Su silencio se convierte en fuerza. Su presencia, antes dispersa, se vuelve centrada. La gente lo nota. No sabe explicarlo, pero lo siente. Las mujeres que conoce lo perciben de inmediato. Ya no irradia dominancia. Encarnan profundidad.
Su confianza ya no exige atención, trae calma. Empieza a comprender que la verdadera masculinidad no es control, sino postura interior, la capacidad de sostener espacio para la emoción, para la verdad, para los demás, sin perderse a sí mismo. La recuerda otra vez, cómo lo hizo sentir, no pequeño, sino visto. Ella no lo humilló, lo dejó al descubierto. Lo que él interpretó como un desafío era una invitación. Lo que llamó amenaza era un espejo. Ella ya había aceptado su propia sombra, y por eso podía mantenerse tan tranquila ante la de él. Ahora él reconoce la diferencia. Ella se había dominado a sí misma mientras él seguía intentando dominar a los demás. Y la diferencia entre estas dos cosas es la diferencia entre ilusión y libertad. El descenso es doloroso, pero sagrado. Se convierte en el fundamento de su ascenso. No el ascenso del ego, sino de la consciencia. Empieza a amar de otra manera. Ya no persigue a las mujeres para llenar su vacío. Se conecta porque siente curiosidad, porque quiere entender, porque valora la energía más que el control. Deja de necesitar admiración y, en cambio, aprende a admirar. Deja de exigir lealtad y comienza a volverse digno de confianza. Cuanto más suelta el control, más libre se vuelve. La necesidad de dominar se desvanece. La obsesión por tener la razón se disuelve. Empieza a valorar más la paz que el orgullo. Y por primera vez, experimenta una fuerza que no proviene de estar por encima de otros, sino de estar profundamente enraizado en sí mismo. La máscara se quema y lo que queda es presencia. Presencia pura, enraizada y auténtica. Cuando ahora se encuentra con una mujer fuerte, ya no se retrae. No siente la necesidad de burlarse de ella o perseguirla. No se encoge, no exagera, simplemente la ve, la entiende, la encuentra donde ella está, porque ahora sabe que su fuerza nunca fue una amenaza. Era una invitación, no para superarla, sino para ponerse a su lado. El descenso hacia la humildad lo transforma. Se da cuenta de que lo femenino nunca quiso destruir lo masculino, quiso despertarlo. Y despertar no significa perder poder, sino descubrir de dónde viene el verdadero poder. No del control, no de la validación, sino de la presencia, de esa fuerza silenciosa que dice, te veo, te escucho, estoy aquí. Empieza a encarnar esta verdad. Ya no teme a las emociones, ya no huye de la vulnerabilidad, ya no se esconde de sí mismo, porque ahora sabe que la apertura a la verdad no lo debilita, lo vuelve completo. Y en algún lugar lejano, la mujer que una vez rompió su ego, sonríe, no porque lo haya derrotado, sino porque él por fin se ha encontrado a sí mismo. En algún momento, el dolor se suaviza. El caos interior ya no se siente como castigo, sino como renacimiento. El ruido en su cabeza empieza a desvanecerse, y en el silencio, algo duradero crece. No es confianza como la que conocía antes, es más profunda, más serena, más enraizada. Ya no se trata de control ni de actuación, se trata de presencia, empieza a elevarse. Pero este ascenso es distinto. No lo lleva hacia arriba, sino hacia adentro. Ya no persigue al hombre que creía que debía ser. Aprende a convertirse en el hombre que está destinado a ser, sin prisa, sin urgencia, sin hambre de reconocimiento. Ha encontrado paz, una que no depende de las circunstancias externas, la aprobación de los demás, la admiración de las mujeres, el reconocimiento de los colegas. Todo eso antes determinaba su valor. Ahora todo gira en torno a un centro que ya no se mueve. Se mueve distinto, escucha más de lo que habla. Sus palabras son más lentas, más deliberadas, y su silencio tiene significado. La gente nota el cambio. No puede explicarlo, pero se siente más segura en su presencia. Ya no drena la energía de las habitaciones con su necesidad de demostrarse. Las llena de calma. Este es el primer signo de un hombre que se ha encontrado a sí mismo.
Lleva gravedad, profundidad, peso, a donde quiera que va. Es extraño. El mundo no ha cambiado, pero su percepción sí. Lo que antes parecía competencia, ahora aparece como oportunidad. Lo que antes se sentía como rechazo, ahora lo reconoce como redirección. Ya no interpreta los acontecimientos como juicios sobre su valor. Aprende el desapego. No frialdad, sino claridad. La capacidad de ver la vida sin distorsión. Cuando ahora se encuentra con mujeres, la dinámica es completamente diferente. Ya no busca conquistar ni controlar. Busca conexión, resonancia, profundidad. Ya no lo atrae la apariencia, sino la presencia, esa vibración sutil que le dice que alguien es real. Ha aprendido que la belleza sin profundidad se desvanece rápido, pero un alma enraizada permanece. Escucha no solo las palabras de una mujer, sino también lo que hay debajo de ellas. Siente cómo se siente su silencio, lo que dice su energía sin esfuerzo. Y porque escucha profundamente, atrae de forma diferente. Ya no es adicto a la intensidad, se siente atraído por la paz. Y paradójicamente, esa paz se siente más poderosa que cualquier caos que haya conocido. Comprende que la verdadera masculinidad no es la ausencia de emoción, sino su dominio. No se trata de reprimir sentimientos, sino de sostenerlos sin ser consumido por ellos. Aprende a sentir profundamente sin perder el equilibrio. Esta es la fuerza que nunca tuvo antes. Cuando surgen conflictos, no se precipita a defenderse o atacar. Hace una pausa, respira, no reacciona, responde. Ese momento, ese solo latido de corazón consciente, lo cambia todo. Es el momento en que ocurre la evolución, porque en ese silencio se da cuenta de algo profundo. El propósito del poder no es gobernar a otros, sino gobernarse a sí mismo. Empieza a perdonar, no porque los demás lo merezcan, sino porque él merece paz. Perdona a su padre por no haber sabido mostrar sus sentimientos, a su madre por tener que ser fuerte cuando estaba agotada, a sus antiguas parejas por marcharse, y a sí mismo, porque entonces no sabía hacerlo mejor. El perdón se convierte en su liberación. Ya no carga el resentimiento como prueba de fuerza, carga la comprensión como señal de crecimiento. Incluso en su trabajo, su energía cambia. Ya no persigue el éxito como validación. Crea, dirige y construye con sentido. Ahora entiende que el verdadero liderazgo no es control, sino servicio. La disposición a llevar responsabilidad sin exigir reconocimiento. Ya no intenta ser impresionante, sino significativo. Y esa diferencia lo cambia todo. La gente lo siente. Sus palabras inspiran, no porque sean ingeniosas, sino porque son verdaderas. Su presencia motiva, no porque domine, sino porque despierta algo en los demás. Su liderazgo no surge de la jerarquía, sino de la autenticidad. Y cuanto más auténtico se vuelve, mayor es su impacto. Porque la autenticidad lleva una vibración que guía sin fuerza. Todavía tiene momentos de duda. Al fin y al cabo, es humano. El viejo ego a veces susurra, pidiendo pruebas, confirmación. Pero ahora reconoce esas voces como ecos de una antigua identidad, no como enemigos. No lucha contra ellas, las observa. Pasan como nubes en el cielo abierto. El hombre que fue ha desaparecido. Y sin embargo, todavía lo honra, sin dolor. Sin la caída, no hay despertar. Carl Jung escribió, no hay despertar de la consciencia sin dolor. Ahora lo entiende profundamente. El dolor nunca fue el enemigo, fue la iniciación. Cada corazón roto, cada humillación, cada caída fue un paso hacia la conciencia. La mujer que una vez rompió su ego no lo destruyó. Lo presentó ante sí mismo. Ahora se da cuenta de que el mundo le enseñó a temer lo femenino, porque lo femenino refleja lo que no se puede controlar: emoción, intuición, flujo, caos, verdad. Pero ahora sabe que lo femenino no destruye, revela.
y mirarlo de frente es encontrarse con la vida misma. Por eso la mayoría de los hombres nunca evolucionan más allá. La mayoría teme el espejo que no miente, pero él ya no le teme. Hoy puede mirar su propio reflejo y ver tanto su oscuridad como su luz sin apartar la mirada. Encuentra el amor de una forma nueva, ya no para poseer, sino para conectar sinceramente. No busca cercanía por soledad, sino que comparte desde una plenitud interior. No quiere impresionar a nadie, solo quiere ser él mismo. En esa autenticidad, el amor lo encuentra naturalmente. Las mujeres perciben cuando un hombre ya no está jugando. Sienten cuando su atención no nace del deseo de validación, sino de una presencia genuina. Esta energía es rara y precisamente por eso, atractiva. Ha aprendido a caminar solo, no por amargura, sino por satisfacción. La soledad ya no es una carencia para él, sino un refugio. En ella crea, reflexiona, encuentra fuerza. El hombre que antes temía estar solo, ahora protege su silencio, porque sabe que ahí es donde surge su verdadera fuerza. Sus relaciones cambian. Algunos amigos se alejan sin entender su transformación. Otros se acercan, atraídos por la calma poderosa que irradia. Él no fuerza nada. Lo que es real se queda. Lo que no es real se desvanece. Ha entendido que la energía que uno lleva decide qué personas encuentran espacio en su vida. Se siente más ligero. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque ha dejado de cargar con lo que no le pertenece. La opinión de los demás ya no lo define. El pasado ya no lo aprisiona. Y el futuro ya no lo asusta. Ahora vive en el momento presente. Y esta presencia se derrama en todo lo que hace. Cuando piensa en la mujer que una vez rompió su ego, no siente amargura, sino gratitud. Ella nunca fue suya. Fue su espejo, su maestra, su punto de inflexión. No vino para quedarse, sino para despertarlo. Y en este despertar le dio el regalo más grande, a sí mismo. Hoy se mantiene más erguido, no por orgullo, sino por paz. No se siente invencible, pero sí completo. El niño que una vez quiso demostrar que era suficiente, se ha convertido en un hombre que simplemente es. Un hombre tranquilo, despierto e inquebrantable, encarnando la presencia que el mundo espera en silencio. Su ascenso no es un final, sino un comienzo. El hombre que antes caminaba por la vida para ser visto, ahora se mueve por la vida para ver con claridad. El ruido que antes lo definía ha caído, sustituido por algo más puro: claridad, calma y certeza. Ya no se sostiene sobre terreno inestable. Está enraizado, centrado, despierto. Pero todo despertar es puesto a prueba. La vida lo enfrenta con viejas pruebas en nuevas formas, conflictos, dudas, desafíos. Pero ya no reacciona desde el miedo, sino desde la consciencia. Lo que antes sentía como un ataque, ahora lo reconoce como práctica. Cada dificultad es un espejo, cada encuentro una lección. Siente que su presencia cambia a otros, no porque quiera liderar, sino porque ha aprendido simplemente a ser. La gente a su alrededor se siente más segura, más honesta, más suave. Empiezan a reconocerse a sí mismos. Él comprende que el verdadero liderazgo no trata de dar instrucciones, sino de crear un espacio en el que otros puedan crecer. Su influencia no crece a través de títulos o poder, sino de la autenticidad, porque lo genuino tiene gravedad. Atrae a otros y les recuerda su propia verdad. Sus relaciones también reflejan este desarrollo. Ya no busca personas que toquen sus viejas heridas, sino aquellas que resuenen con su nueva paz. El amor ya no es un juego, ni una caza. Es armonía. Ya no busca intensidad, sino armonía. Sabe que el amor no está hecho para consumir, sino para expandir. La fuerza de una mujer ya no lo amenaza, lo inspira. Su poder no lo hiere. Llama a su verdad,
Juntos crean equilibrio, la unión de una masculinidad enraizada y una feminidad despierta. Ahora entiende que la mujer que una vez rompió su ego no fue un accidente. Fue un mensaje, un umbral que tenía que cruzar. Por medio de ella aprendió que la mayor fuerza de un hombre no reside en la dominancia, sino en la consciencia. Ella no vino a quitarle el control, sino a mostrarle cómo soltarlo. Con esta comprensión, también ve el mundo de otra manera. Las personas se sienten atraídas por su calma, esa serenidad que no depende de lo que pase afuera. Empieza a acompañar a otros, no como maestro, sino como alguien que también ha caminado por el fuego y ha aprendido a vivir con las manos abiertas. No predica, comparte. No exige, inspira. Los hombres lo escuchan, no porque hable más alto, sino porque es real. Les recuerda que el poder sin consciencia es caos. La fuerza sin dulzura sigue vacía, y el amor sin atención se convierte en dependencia. Muestra que el desarrollo no es una competencia, sino una llamada interior, que la meta no es la perfección, sino la presencia. Y aunque caiga, aunque falle, no pierde su calma, porque sabe que los errores ya no son enemigos, son maestros. Cada paso en falso, hoy, es un paso más profundo hacia la verdad. La diferencia es que ya no se resiste a la vida. Se mueve con ella, confía en su ritmo, en los altibajos, en el flujo de aquello que está más allá de su control. Ya no persigue la seguridad, baila con el misterio de la existencia. A menudo vuelve a un momento de quietud, completamente solo, quizá de noche bajo un cielo abierto. Mira hacia arriba, respira hondo y siente lo pequeño que es, y al mismo tiempo lo ilimitado que se siente. En esta comprensión no hay miedo, sino asombro. Ha aprendido a vivir con lo desconocido, y eso es la verdadera libertad, la capacidad de sentir paz en medio de la incertidumbre. Carl Jung dijo que el mayor privilegio de la vida es convertirse en quien uno realmente es. Eso es exactamente lo que él ha hecho. Capa por capa, ha ido soltando todo lo que no era real hasta que solo quedó la verdad. Ya no busca una identidad, vive la autenticidad. El chico que antes se esforzaba por recibir aprobación se ha convertido en un hombre que vive para el significado. Empieza a dar más, tiempo, energía, amor, presencia, no por obligación, sino por alegría. Dar sustituye a tomar, servir sustituye al ego. Encuentra realización no en estar por encima, sino en elevar a los demás. Y es ahí donde su verdadera fuerza brilla con más intensidad. Porque cuando un hombre puede dar sin perderse, cuando ama sin miedo, cuando lidera sin orgullo, se vuelve imparable. El mundo siente su presencia en su familia, en sus amistades, en su comunidad. Es uno de esos hombres que no necesitan hablar alto para ser escuchados. Su constancia habla por él. Su energía precede a sus palabras y sus acciones reflejan su esencia. Ya no persigue un legado medido en fama o éxito. Su legado es la energía que deja en las personas que se cruzan con él. Cuando ama, la gente se siente segura. Cuando escucha, se siente comprendida. Cuando habla, se siente vista. Esa es su fuerza. No la dominancia, no la intimidación, sino la encarnación de su verdad. El mundo no necesita hombres más ruidosos, necesita hombres despiertos, hombres que se mantengan en su verdad sin silenciar a otros, hombres capaces de sostener su fuerza y su ternura al mismo tiempo, sin vergüenza. Ahora entiende que la verdadera grandeza no tiene nada que ver con gobernar, sino con el orden interior. El reino está dentro, en la mente, en el corazón, en el alma. Cuando ese reino está en equilibrio, todo lo externo se alinea solo. Ya no busca control sobre personas o eventos. Busca armonía dentro de sí mismo, sabiendo que la paz interior irradia hacia afuera, como la luz del sol a través de un cristal claro. A veces la recuerda a ella, la mujer con la que todo empezó.
Sonríe, no por nostalgia, sino por gratitud. Ella siempre será parte de su historia, no como una herida, sino como una chispa. Sin ella, quizá nunca se habría preguntado quién es en realidad. Sin ella, quizá nunca habría encontrado su profundidad. Ella no fue un desvío. Fue la puerta. Ahora entiende algo que antes no podía comprender. El amor no siempre permanece, pero siempre transforma. Algunas personas vienen para caminar a tu lado, otras para despertarte, y ambas son sagradas. Hoy está en paz, no porque el mundo esté tranquilo, sino porque él lo está. La vida seguirá poniéndolo a prueba, recordándole que el despertar no es una meta, sino una práctica diaria. Y aún así, lo recibe todo con las manos abiertas y la mirada clara, porque ha visto lo que hay más allá del ego, del miedo y del orgullo. Sabe que el camino nunca termina. Cada día es una nueva iniciación, cada encuentro un espejo, cada desafío una oportunidad para elevarse de nuevo. Y lo acoge todo, porque un hombre que de verdad se ha encontrado a sí mismo ya no puede ser derrotado por nada externo. La mujer que una vez rompió su ego no le quitó su fuerza, se la devolvió purificada por el fuego. Con esa fuerza, ahora firmemente enraizada en la consciencia, por fin vive la verdad que siempre estuvo dentro de él. Se ha convertido en un hombre que ya no es definido por el mundo, sino por su alma. Un hombre que ya no busca la luz, porque él mismo es luz. Y esa es exactamente su herencia.